Como bien notamos en el capítulo 28, Jacob hizo un voto de fidelidad a Dios. Si Dios le acompañaba y le preservaba la vida y le bendecía, pues él decidió darle el diezmo de todo. En este capítulo podemos observar cómo Dios hizo próspero a Jacob por causa de que él decidió hacer ese voto con él. Y a consecuencia de la bendición que Dios le dio a Jacob, esa bendición también hizo prosperar a Labán, su suegro. En aquellos años la prosperidad económica y las bendiciones normalmente se medían por medio de la cantidad de hijos, siervos, siervas, ganado, tierras que pudiesen llegar a tener. Ya Lea le había dado 4 hijos varones a Jacob, y cuando Raquel vio que no podía concebir, le dio a su sierva Bila como esposa, de quien nacieron 2 hijos más, Dan y Neftalí. Cuando Lea observó que ya no podía tener más hijos, hizo lo mismo que su hermana, dándole a su esposo, a su sierva Silpa como mujer. De ella también nacieron otros 2 varones, Gad y Aser. Así que ya con ellos van 8 hijos. Después Lea pudo concebir de nuevo, pudiendo dar a luz 3 hijos seguidos, Isacar, Zabulón y una niña que se llamó Dina. Y finalmente Raquel, la preferida de Jacob, pudo concebir también y dio a luz su primer hijo llamado José. Y el último que nació fue Benjamín, y cuando este niño nació, pues tristemente Raquel murió. Eso fue más adelante. Así fue como Jacob llegó a rodearse de 12 hijos varones y una hija. Y posteriormente de cada uno de estos hijos se originó el pueblo de Israel y las 12 tribus de Israel. Así es como vemos que Jacob se convierte en un hombre grande, un hombre poderoso, y entonces ahora le pide a su suegro que le permita volver a Canaán con el objetivo de usar la tierra que Dios le había prometido. Y entonces Labán le dice: mira, no te vayas, quédate conmigo. Yo he experimentado que Jehová me ha bendecido a mí por tu causa. Y realmente era así. 2 familias estaban siendo muy bendecidas, pero la de Labán se estaba aprovechando de la familia de Jacob. Aunque Labán ahora tenía mucho ganado, Jacob todavía no tenía nada. Y su pedido, aunque le fue autorizado, no fue cumplido por Labán. ¿Qué fue lo que Jacob pidió? Le dijo: por favor, deme las ovejas manchadas, salpicadas, las de color. Esas quiero yo, le dice a su suegro. Y eso era algo poco. Las ovejas normalmente eran blancas, hermosas. Pero Jacob pidió lo mínimo. Su suegro le dice: está bien, pero ese mismo día él apartó todas las ovejitas manchadas y salpicadas y de color y se las colocó al cuidado de uno de sus hijos. Y así, cuando Jacob pasó por el ganado de Labán, no encontró ninguna oveja ni salpicada, ni manchada, ni de color. Así que esto es lo que le sucedía a Jacob. Pero cuando Dios ha prometido bendecir a alguien y alguien ha hecho pacto con él, pues Dios no lo deja en el abandono. Y Jacob hizo su parte. Él creó un método que no era funcional desde el punto de vista científico y genético. Sin embargo, era su único método que podía inventar. ¿Qué hizo él? Bueno, él cortó varas y las descortezó de forma vertical, como dice el verso 37, dejando parte verde y parte blanca en cada una de esas varas. Y cuando entraban en celo las ovejas, los machos preñaban a las ovejas, y entonces Jacob inmediatamente ponía las varas rayadas enfrente de la oveja para que al quedar preñada pudiese tener crías con manchas y con rayas de color. Y pues el método le funcionó a Jacob a la perfección. Por supuesto que el éxito no estuvo en el método de Jacob. Dios más adelante en una visión le mostró y le dijo: mira, alza tus ojos y quiero que notes que los machos que cubren o preñan a las hembras
Esos machos, yo hice que fueran machos pintados, listados, abigarrados y de color. Yo he visto lo que Labán te ha hecho. Es decir, Jacob hizo su parte, buscó un método que quizás jamás podría funcionar desde el punto de vista científico. Sin embargo, Dios hizo lo demás. Dios hizo un milagro, podríamos decir, cambió la genética. Y entonces de estos animales blancos, pues hubo animales manchados y de colores para Jacob. Y así pues Jacob llegó a tener mucho ganado. El capítulo de hoy termina diciendo, y se enriqueció Jacob muchísimo. Tuvo muchas ovejas, dice, siervos, siervas, camellos, asnos. Él estuvo 20 años finalmente con Labán, 14 le sirvió por sus hijas y 6 más estuvo trabajando y no podía tener mayor cosa mientras estaba con Labán porque Labán le fallaba, no le cumplía en su palabra. Pero cuando Jacob se puso en las manos del Señor, Dios lo bendijo. Y entonces dice acá que él llegó a ser riquísimo. Imagínense ustedes, llegó a tener muchas ovejas, vacas, siervos, siervas, asnos, imagínense. Suficiente con que dijera se enriqueció o se enriqueció mucho, pero el texto dice se enriqueció muchísimo. Hermanos y amigos, así es como Dios responde a quien hace voto de fidelidad con Él. Él no falla a quien pone en Él su confianza. Por eso dice Jeremías, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto. Hermanos y hermanas, ¿quieres tener las bendiciones de Dios? Pues ponte al lado de Dios. Decide ser fiel a Dios. Cumple los requisitos que Dios te pide. Decide devolverle a Él el diezmo. Decide cumplir sus mandamientos. Decide ser generoso, compartir con los demás lo que tienes. Y en la medida que tú des, Dios te dará mucho más. Jacob se desprendió y sirvió a su suegro. Lo hizo por amor. Pero Dios finalmente también bendijo a Jacob. Y de Jacob salió mucha bendición para las naciones posteriores. Que tú seas una bendición para tu familia, pero que también lo puedas ser para tu iglesia y especialmente para tu comunidad. Que Dios te bendiga.